Las úlceras por presión, también llamadas escaras, son regiones de piel que se lesionan cuando se sienta o se acuesta en una posición por mucho tiempo. Estas heridas ocurren con más frecuencia en áreas donde los huesos están cerca de la piel, que incluyen talones, tobillos, caderas, coxis o codos. La presión constante en una de estas áreas comprime los vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes vitales a la piel. Sin una suficiente cantidad de flujo sanguíneo, las células de la piel finalmente mueren y se forma una úlcera por presión. Las úlceras por presión están categorizadas por grados de severidad. Una úlcera por presión de etapa 1 está enrojecida, inflamada y no se vuelve pálida cuando se aplica presión en ella. Una úlcera por presión de etapa 2 aparece como una ampolla o úlcera abierta. Es posible que el área que rodea la úlcera esté enrojecida e irritada. Una úlcera de presión de etapa 3 implica una pérdida de piel de grosor completo que se asemeja a un cráter y se extiende hasta la capa de grasa que se encuentra debajo de la piel. La etapa 4 es la más severa. Una úlcera de etapa 4 es una herida de grosor completo que se extiende hasta el músculo o hueso subyacente. Para prevenir la infección de una úlcera por presión, el médico limpiará la herida usando agua y un jabón suave o suero. Si su herida es severa, su médico desbridará o extraerá quirúrgicamente el tejido muerto de la úlcera por presión. Para proteger e hidratar la herida, el médico posiblemente la cubra con una venda especializada. Es muy probable que hayas escuchado hablar de las úlceras por presión o que hayas estudiado ya algo al respecto. Como profesional sanitario, es muy importante que conozcas el abordaje de las mismas, sobre todo cuál es el material de cura para las úlceras. En este vídeo vamos a dar un paso a esos materiales, pero sobre todo vamos a localizar y analizar la situación para decidir qué abordaje vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es ver qué tipo de úlcera tenemos. En el grado 1 solo aparece un eritema. Si, por ejemplo, vas caminando por la calle y llevas un calzado que te aprieta, es muy probable que al cabo de un rato la zona esté enrojecida cuando te quites el zapato. Hemos aliviado la presión y ese enrojecimiento se marchará. Imagina que sigues llevando esos zapatos durante 2 o 3 horas. Lo más probable es que te salga una flictena, una ampolla. La piel se ha irritado, el tejido epidérmico está dañado y se ha lesionado. Aparece esa ampolla. Es probable incluso que se llene de sangre. En el grado 3 estamos hablando ya de un estadio mucho más avanzado. Imagina que esos zapatos los has ido llevando 4 o 5 días, que no te los has quitado para nada. Estaríamos con una afectación de la dermis y del tejido subcutáneo. Es incluso probable que se llegue a dañar la fascia del músculo, la parte más superficial de este. ¿Y qué ocurre en el grado 4? Bueno, pues en el grado 4 estamos dañando las estructuras. Estamos llegando al hueso, al músculo, a los nervios, a la vascularización. Como ves, en una persona saludable esto es bastante improbable que ocurra, pero en pacientes encamados es muy frecuente. Por eso utilizamos todo tipo de medidas preventivas. Una alimentación rica en proteínas, una hidratación de la piel, hidratación del paciente y también masajear la zona y cambiar de postura. Pero imaginad que ya tenemos la úlcera, que estamos llegando a nuestro paciente y es la primera vez que tenemos contacto con él y ya tiene esa úlcera. Puede estar en cualquiera de los estadios. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de curas? ¿Cómo vamos a tratar a ese paciente? En primer lugar, tenemos que plantearnos el desbridamiento. Lo que hace el desbridamiento es eliminar todo el tejido muerto. Puede hacerse de 2 formas, quirúrgico o enzimático. El quirúrgico lo que va a hacer es eliminar mediante bisturí todo ese tejido muerto. El enzimático es mucho menos agresivo, no hace daño al paciente y es un poquito más lento, pero más seguro. Podemos hacerlo de 2 formas diferentes. Una sería con colagenasa, que es un producto que va a deshacer ese tejido necrótico y va a favorecer que crezca el nuevo tejido, el sano, el de granulación que llamamos, y si no, con hidrogeles. Esos hidrogeles son, por ejemplo, que lo que van a hacer es el purilón, mantener la humedad en la zona de la herida, porque en este caso nos interesa que se mantenga húmeda y va a hacer que poco a poco, de forma autolítica, se deshaga ese tejido necrótico.
Lo siguiente es la limpieza de la herida. A diferencia de otras heridas, en el caso de las úlceras es muy importante que mantengamos la humedad, por eso vamos a hacer la limpieza con suero fisiológico. Utilizaremos suero y una jeringa para irrigar la zona. Es importante no hacerlo muy fuerte. ¿Por qué? Si presionamos el suero fisiológico contra la herida con mucha presión, es probable que incluso eliminemos, que arrastremos ese tejido sano. Entonces, cargaremos jeringa y irrigaremos la zona despacio. Para retirar todo ese tejido que hemos eliminado, con unas gasas empapadas podemos dar unos toquecitos también. Siguiente, prevención y abordaje de la infección. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, ya lo sabéis, lo de siempre, guantes, medidas higiénicas, lavado de manos, todas esas cosas que son importantes para prevenir la infección, aunque también habrá tratamientos y apósitos que nos preparen para abordar esa infección. Y en último lugar, el propósito de lo que os venimos a explicar, la elección del producto o el apósito para la úlcera. ¿Qué tipos de apósitos tenemos? Bueno, en primer lugar, los hidrocoloides. Es mucho más fácil entenderlos como los FOAM, que son esas esponjitas que podemos colocar en las zonas en las que aparece la úlcera. Los hidrocelulares son los apósitos más modernos. El campo de las úlceras por presión está muy avanzado, a los profesionales sanitarios nos interesa mucho. Entonces se van desarrollando por parte de los laboratorios productos que van a servir para, en primer lugar, mantener la humedad de la zona, mantener la temperatura de la zona y favorecer que crezca el tejido de granulación, preveniendo la infección. Entonces tenemos, por ejemplo, este apósito es muy interesante porque al pegarlo en la zona permite el despegado sin llevarte el tejido sano. Tenemos otros que lo que nos permiten es, con una capa impermeable, que podamos hacer las higienes del paciente sin que se levante. Y después tenemos algunos que son específicos para las zonas del cuerpo. Por ejemplo, es un apósito sacro. Esta zona quedaría puesta arriba y esto quedaría sobre los glúteos, de tal forma que la herida queda tapada, queda impermeabilizada por esta parte y así podemos hacer la cura. Y finalmente tenemos los hidrogeles y los alginatos. ¿Para qué sirven estos productos? ¿Lo sabes? Los hidrogeles y los alginatos lo que nos van a permitir es rellenar la herida. Piensa que puede que nuestra herida sea de grado 3 o de grado 4 y que haya mucha afectación del tejido, que haya un hueco muy grande. Lo que vamos a hacer es rellenarlo. Para eso, como hemos mencionado antes, no vamos a utilizar gasas, porque es un material muy poroso, no mantiene la humedad y la temperatura correctamente. Y tenemos los alginatos y los hidrogeles. Los hidrogeles son unos componentes que quiero que veáis. Lo que hacen es rellenar la herida, mantienen la humedad y van a mantener la consistencia del hidrogel, del alginato. El alginato es una sustancia porosa, lo que hace es aumentar de volumen, chupar la humedad en exceso de la herida y permitir que siga creciendo ese tejido de granulación. Finalmente, quiero proporcionaros información adicional respecto a la prevención y el abordaje de la infección en cuanto al material de curas. Disponemos de materiales específicos para heridas infectadas, por supuesto, pomadas, tratamientos antibióticos, pero también apósitos que van a contener plata. Lo que hace la plata en estos apósitos es contener la infección o prevenirla, por eso podremos utilizarlos para que no haya ningún problema en la cura de nuestro paciente. Con esto hemos visto algunos de los materiales necesarios para que una úlcera llegue a su cura de la forma adecuada. Es un tema complejo, así que si te surge alguna duda, te puedes poner en contacto con nosotras a través del campus virtual. Hasta la próxima.